En algún momento de tu vida has sentido algo muy concreto. Has logrado algo importante. Has mejorado en algo. Has dado un paso que costó mucho. Y en lugar de encontrar apoyo en las personas más cercanas, has encontrado indiferencia. O algo peor, comentarios que restan, preguntas que dudan, silencios que pesan. Y te has preguntado por qué. ¿Por qué precisamente las personas que más te conocen son a veces las que menos celebran lo que consigues? La respuesta no es simple, pero existe. Y entenderla cambia completamente la forma en que te relacionas con el crecimiento propio y con las personas que te rodean. Mi nombre es Brian Tracy, y lo que voy a compartir contigo hoy es uno de los patrones psicológicos más importantes que he observado en décadas de trabajo con personas que buscan crecer. Cuando alguien mejora, cuando alguien avanza, cuando alguien empieza a construir algo que los demás no tienen, activa en su entorno un mecanismo muy preciso. No siempre consciente, no siempre malintencionado, pero real. Y ese mecanismo puede frenar a las personas más capaces si no aprenden a reconocerlo y a gestionarlo con inteligencia. Lo que vas a escuchar hoy no es una invitación a desconfiar de todos. Es una invitación a entender cómo funciona realmente la psicología del entorno cuando decides crecer. Cuando una persona de tu entorno te ve avanzar, ocurre algo en su interior que no siempre puede controlar. Tu progreso se convierte en un espejo que le muestra la distancia entre lo que está haciendo con su vida y lo que podría estar haciendo. Esa distancia puede ser fuente de inspiración, pero también puede ser fuente de malestar. Y para muchas personas, el malestar es más fácil de gestionar apagando el espejo que cambiando lo que ven en él. Apagar el espejo significa restarle valor a lo que haces. Encontrar razones por las que tu éxito no es tan meritorio como parece. Atribuirlo a la suerte, a las circunstancias, a que tú tuviste ventajas que ellos no tuvieron. No porque sean malas personas, sino porque es el mecanismo que protege su imagen de sí mismas cuando el contraste duele. Entender esto es fundamental para no tomarlo de forma personal. La resistencia que recibes cuando creces no siempre habla de ti, casi siempre habla de ellos. De su relación con sus propias decisiones, de la distancia entre lo que hacen y lo que saben que podrían hacer, y de la incomodidad de mirar esa distancia cada vez que te ven avanzar. Esa incomodidad es completamente humana. Nadie está libre de ella. La diferencia está en lo que cada persona decide hacer con ella. Hay quienes la usan como combustible para empezar a moverse. Hay quienes la dirigen hacia afuera y la convierten en resistencia. Hay algo más profundo que la simple incomodidad del contraste. Hay personas en tu entorno que inconscientemente necesitan que tú también falles, no porque te deseen el mal, sino porque tu fracaso les daría algo que tu éxito les quita. Comodidad. Si tú intentas y fallas, la decisión de no intentar parece razonable, parece prudente, parece incluso sabia. Pero si tú intentas y triunfas, esa misma decisión de no intentar se convierte en algo diferente. Se convierte en una elección de la que tienen que hacerse responsables. Y hacerse responsable de las propias elecciones es uno de los ejercicios más incómodos que existen. Por eso el sabotaje más frecuente no viene de los enemigos. Viene de las personas cercanas que te quieren de verdad, pero que también te necesitan en un lugar determinado, en el lugar donde siempre estuviste. Porque mientras estés ahí, su posición relativa no cambia, y cambiar duele. He visto este patrón desarrollarse de formas muy distintas. En familias donde un hijo empezaba a superar las expectativas y los propios padres, sin darse cuenta, empezaban a poner obstáculos. No por maldad, por el miedo inconsciente a que el hijo que crece se aleje del grupo, a que la familia deje de reconocerse en él, a que el vínculo cambie cuando el nivel cambia. Dos mecanismos psicológicos que operan en silencio en el entorno de cualquier persona que decide crecer. El espejo que incomoda, la necesidad de que falles. Pero hay algo más importante que entender estos mecanismos. Es saber exactamente cómo se manifiestan en el día a día. Porque no siempre llegan de frente. Casi nunca llegan de frente. El sabotaje del entorno rara vez llega como ataque directo. Casi siempre llega disfrazado. Llega como preocupación, como advertencia, como consejo no pedido. ¿Estás seguro de que es buena idea? ¿No crees que es demasiado arriesgado? ¿Y si no funciona?
Preguntas que suenan razonables, que suenan como cuidado, pero que en realidad siembran la duda en el momento en que más necesitas claridad. También llega como comparación, mencionando a alguien que lo intentó y no le fue bien, recordando fracasos pasados en el momento en que estás construyendo algo nuevo. O llega como humor, el chiste sobre tus ambiciones, la broma sobre tus planes, dicho con una sonrisa que hace muy difícil responder sin parecer exagerado o susceptible. Todas estas formas tienen algo en común. No cuestionan directamente lo que haces, cuestionan tu capacidad de hacerlo. Y esa es la diferencia entre la crítica constructiva y el sabotaje disfrazado de cariño. La crítica constructiva habla del proyecto, el sabotaje habla de ti. Aprender a distinguir entre las dos es una de las habilidades más importantes para crecer sin perder energía en el camino. Porque responder al sabotaje como si fuera crítica constructiva no solo no ayuda, hace que el sabotaje funcione, y la persona que lo lanza, aunque no sea consciente de ello, consigue lo que buscaba. Distanciarte de tu camino. Entender estos mecanismos no significa desconfiar de todos. No significa aislarse. No significa construir muros alrededor del propio crecimiento. Significa algo mucho más preciso. Significa aprender a distinguir entre las personas que celebran tu avance y las que solo celebran tu presencia en el lugar donde siempre estuviste. Hay personas en tu entorno que genuinamente se alegran cuando creces, que te desafían a ir más lejos, que celebran tus logros sin necesitar restarles valor. Esas personas son un activo extraordinario y merecen toda tu energía y tu tiempo. Pero también hay personas cuyo apoyo es condicional, que están contigo mientras no les obligues a mirarse, y cuando empiezan a mirarse incómodas, su forma de gestionar ese malestar llega en tu dirección. Aprender a distinguir entre las dos no es una habilidad fácil. Requiere observar con calma durante suficiente tiempo. Requiere prestar atención no a lo que dicen, sino a cómo se comportan cuando las cosas te van bien. Porque en ese momento, el carácter real de cada persona se revela con una claridad que no deja espacio para la duda. Hay un concepto en psicología que explica gran parte de lo que ocurre en estos entornos. Se llama identidad de grupo. Cuando un conjunto de personas comparte una forma de vivir, unos valores similares y unas expectativas parecidas, se forma una identidad colectiva, y esa identidad colectiva tiene una función de protección. Mientras todos estén más o menos en el mismo lugar, la identidad del grupo permanece intacta. Pero cuando uno de sus miembros empieza a diferenciarse, empieza a avanzar más rápido, empieza a cuestionar las normas que el grupo daba por sentadas, esa identidad se siente amenazada. Y los mecanismos de defensa del grupo se activan de forma automática, no con malicia, con miedo. El miedo de que si uno puede avanzar, eso significa que los demás también podrían. Y si podrían y no lo están haciendo, entonces la responsabilidad es completamente suya. Esa conclusión es demasiado incómoda para muchas personas. Y la forma de evitarla es convencer al que avanza de que vuelva al grupo. O convencerse a sí mismos de que su avance no es real, de que no durará, de que tiene trampa. Nadie te advierte de esto cuando decides empezar a crecer. Que crecer tiene un precio social. Que avanzar más rápido que tu entorno produce una sensación de distancia que puede ser muy incómoda al principio. No porque hayas cambiado para mal, sino porque el cambio siempre genera distancia entre quien estabas siendo y quien te estás convirtiendo. Y esa distancia la sienten también las personas que te rodean. He conocido a personas extraordinarias que frenaron su propio crecimiento para no sentir esa distancia, para no incomodar, para no perder la pertenencia a un grupo que les importaba, y esa decisión, tomada con la mejor intención, tuvo un coste muy alto, no inmediato, pero real. Años después, esas personas miraban hacia atrás y reconocían el momento exacto en que eligieron la comodidad del grupo sobre la incomodidad del crecimiento. Y entendían que el precio de crecer más rápido que tu entorno es temporal. Pero el precio de no crecer para no incomodar a tu entorno es permanente, porque el entorno cambia, pero los años que no viviste no vuelven. La respuesta a todo esto no es el aislamiento. No es renunciar a las personas que llevan años en tu vida. No es construir una distancia fría que proteja el crecimiento a costa de todo lo demás. La respuesta es algo más matizado y más difícil.
Es aprender a mantener las relaciones que valen mientras sigues avanzando, sin pedir permiso para crecer, sin minimizar lo que logras para que los demás se sientan cómodos, sin volver al lugar donde estabas solo para que la distancia deje de sentirse. Eso requiere una habilidad que pocas personas desarrollan, la capacidad de amar a alguien sin necesitar que ese alguien comparta tu dirección. Puedes querer profundamente a personas que no van a tu ritmo. Puedes respetar su camino sin abandonar el tuyo. Puedes mantener el vínculo sin que ese vínculo se convierta en un ancla. La clave está en entender que no todas las relaciones están diseñadas para crecer contigo. Algunas están diseñadas para acompañarte en un tramo del camino. Y reconocer cuáles son cuáles es una de las formas más importantes de inteligencia emocional que un ser humano puede desarrollar. Reconocer el mecanismo. Identificar sus formas. Distinguir quién celebra tu crecimiento y quién lo teme. 3 habilidades que juntas te dan algo muy valioso. Claridad sobre tu entorno real. Pero hay algo más. Algo que determina si todo esto te fortalece o si simplemente te amarga. Y tiene que ver con lo que decides hacer con esa claridad. La respuesta incorrecta a descubrir estos mecanismos es el resentimiento. Conozco a un hombre que pasó 3 años alimentando esa rabia silenciosa hacia las personas de su entorno que no lo apoyaban. 3 años mirando hacia atrás, contando ofensas, coleccionando pruebas de que los demás no le querían bien. Y esos 3 años fueron exactamente los 3 años que no avanzó. No porque el entorno le frenara, sino porque había cedido su energía al resentimiento en lugar de al trabajo. El resentimiento convierte una comprensión valiosa en una carga que llevas contigo a todas partes. Te gasta energía. Te distrae del trabajo importante. Y con el tiempo te convierte en alguien que ve enemigos donde solo hay personas con sus propios miedos no resueltos. La respuesta correcta es mucho más simple y mucho más poderosa. Es seguir. Seguir construyendo. Seguir avanzando. Sin necesitar que los demás lo entiendan, lo aprueben o lo celebren. La persona que necesita permiso para crecer siempre dependerá del entorno. La persona que no lo necesita avanza independientemente de lo que el entorno piense. No con indiferencia, no con arrogancia, sino con la claridad tranquila de quien sabe exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo y no necesita que nadie más lo entienda para seguir haciéndolo. Esa claridad es la que con el tiempo atrae a personas completamente diferentes. Personas que también están creciendo, que también están construyendo, que no necesitan que te quedes donde siempre estuviste para sentirse bien consigo mismas. El entorno no se elige de una vez. Se va eligiendo cada día con las decisiones que tomas y con la energía que decides dónde invertir. El entorno que tienes hoy no es el entorno que tendrás mañana si sigues creciendo. Eso no es una promesa vacía. Es un patrón que he observado una y otra vez en personas que deciden no dejar de avanzar independientemente de lo que su entorno opine. Al principio, el crecimiento genera fricción, genera incomodidad, genera resistencia. Eso es normal. Eso es señal de que algo está cambiando. Y los cambios reales siempre generan resistencia antes de generar resultados. Pero con el tiempo, algo cambia. Las personas que no podían verte crecer sin sentirse incómodas se alejan de forma natural. Y las que se quedan o llegan de nuevo son las que pueden celebrarte. Las que pueden aprender contigo. Las que pueden desafiarte a ir más lejos. No porque hayas seleccionado a las personas perfectas, sino porque tu crecimiento se ha convertido en un filtro natural que atrae a quien puede crecer contigo y que aleja suavemente a quien no puede. El crecimiento personal no te aleja de las personas, te acerca a las correctas. Y eso, aunque al principio duela, es uno de los regalos más valiosos que el crecimiento puede darte. Así que sigue. Sigue aunque incomode. Sigue aunque genere silencios. Sigue aunque algunas personas no puedan acompañarte en ese tramo, porque lo que encuentras al otro lado de esa incomodidad no tiene precio, y lo sabrás cuando llegues.